Luis Ernesto, lo bueno y lo malo de lo que se aprobó anoche de la reforma pensional, todavía falta terreno, todavía faltan dos debates y falta la conciliación. Faltan dos debates y en tiempo récord. Pero mire, Ricardo, lo bueno es que la principal promesa de campaña del presidente Gustavo Petro, y lo que creo motivó a muchos sectores marginados de esta sociedad, era a reducir la desigualdad, y esta reforma le pega derecho a ese punto, a reducir la desigualdad, porque 2,5 millones de adultos mayores recibirían, cuando se apruebe esta reforma, un bono pensional de 233,000 pesos. Eso creo que todos lo aplaudimos, y por supuesto eso cuesta, porque la plata sale de algún lado. Lo malo, pues sale de un lado, como por ejemplo personas como yo, que somos unos privilegiados, que podemos cotizar a pensión, cotizamos en Colpensiones, y si yo me pensionara, al ritmo de cotización que tenga, podría tener una pensión de alrededor de 16 millones de pesos, Ricardo. Para que el Estado colombiano, para que Colpensiones me pague a mí 16 millones de pesos, me estaría subsidiando mensualmente casi 9 millones de pesos al mes. Es decir, en mi edad, digamos que yo me pensione a los 62 años y tenga alrededor de 20, 25 años de vida después de pensionarme, el Estado colombiano, todos los colombianos me estarían dando 2.700 millones de pesos en subsidios. Entonces, claro que es malo para personas como yo, para personas privilegiadas, pero es bueno para 2,5 millones de adultos mayores, que van a empezar a recibir un bono que va a hacer la diferencia entre que coman y no coman. Otra cosa que me parece buena y destacable, Ricardo, ya nos fuimos, es que bueno y malo, gobierno... es una y una, pero bueno, ¿cómo? Se la valgo, cortica. No, pero pues es malo para mí, es malo para los privilegiados que podemos cotizar, que somos un porcentaje pequeño de la sociedad, pero es malo, claro que me va a costar. Claro. Yo preferiría recibir 2.700 millones de subsidio, pero sé que no es justo, Ricardo, y por eso no entiendo cómo un tipo como Pacho Santos sale a pelear por semejantes privilegios y no le da vergüenza. Pero volviendo a otras cosas que me parecen buenas, que no tienen que ver con el texto en sí o con la reforma, y es que el gobierno acordó, el Congreso acordó, a diferencia de lo que pasó con la reforma de la salud, que fue un choque porque el gobierno fue intransigente, no cedía, no dialogaba. Eso es parcialmente cierto. Cedió, bajar de 4, no como dice el senador Meisel, la reforma se radicó con 4 salarios mínimos, bajó de 4 salarios a 3 y después a 2,3 salarios. Ahí hay un cambio importante, casi que se dio en el 50%. Redujo también Ricardo, el umbral del régimen de transición, que preocupaba a muchas personas. La gente decía que la plata se le iban a llevar a Colpensiones, entonces que iban a hacer politiquería con la plata. Cedieron en que la plata la administrara el Banco de la República. Entonces yo sí veo que el gobierno está cediendo, el Congreso está cediendo, y así es como el país avanza, acordando, Aurelio, no chocando. 7:48, lo bueno y lo malo de lo aprobado anoche en el Congreso de la reforma pensional. ¿Pero de cuál reforma me está hablando? ¿De la reforma me está hablando? ¿Usted cree, Ricardo, que no se ha hecho ninguna reforma? No, es que ayer hubo 2 reformas. Entró una reforma al Congreso y salieron 2. Y le voy a explicar por qué. El artículo que introduce el voto del senador Richard Fuenlantala es una reforma dentro de la reforma. ¿Usted sí sabe cuánto es la población indígena, afro y campesina? Son 27 millones de colombianos que van a tener dentro de esa reforma otra reforma pensional distinta. Pero Aurelio, a esos les ponen conejo en la Cámara. ¿Usted cree de verdad que tienen alguna intención de cumplir? ¿Me perdona un minutico? Sí, señor, perdón. Mire, Ricardo, esa reforma tiene un impacto como lo siguiente. Ese artículo tiene este impacto como lo siguiente. En los ingenios azucareros, por ejemplo, hay trabajadores afrodescendientes y hay trabajadores que no lo son, o no son indígenas, o no son campesinos. Los afrodescendientes o los indígenas se van a pensionar primero que los que no lo son. ¿Y quiere que le ponga un ejemplo que ilustre más lo que estoy diciendo? ¿Quiere? El ministro Murillo, afrodescendiente, se va a pensionar hoy con menos semanas que el ministro Velasco, que aprobó esto. No, la verdad es que la reforma era mala y se dañó. Y este artículo de Fuenlantala realmente produce un desorden en medio de esa reforma. Esa es la realidad. Y el gobierno, desesperado por conseguir el voto, lo aprobó. Yo no estaría tan tranquilo del ministro Velasco y del director de planeación, el doctor Alexander López. ¿Pero usted no cree que eso se cae en Cámara? Bueno, pero si se cae en Cámara, ¿ya cuál es el problema? Que el gobierno que dice defender a los afros, a los indígenas y a los campesinos los va a faltonear en la Cámara. Y entonces, el problema es que el gobierno está en un lío el macho con ese artículo, porque eso le descuadra todas las cuentas, les despiporra. Lo que dice Luis Ernesto, no van a ser 2,5 millones para el solidario. Si usted mete
en 50 años indígenas, afros y campesinos, Yo les que es lo propongo que algo. pretende el artículo, entonces se le vuelve a 4 billones, se le despiporran las cuentas, para no hablar de que también se le despiporran en colpensiones y se le despiporran en todo lado, porque usted privilegia unas poblaciones que termina descuadrando todo el balance fiscal. Hablemos que se ha hecho. de cuentas. Mire, la verdad es que el gobierno quedó en un lío, el macho, por conseguirse un voto para aprobar la reforma pensional, 751. terminó acabando de descuadrar las cuentas Falta fiscales. la mitad Y del yo no sé partido. quiera decir Bonilla, Está en Londres. cuando llegue y aterrice, ahí tenemos el lío. 751, María Consuelo, lo bueno y le lo malo. respondo rápidamente. Lo bueno, elevar a ley es el subsidio de Colombia Mayor que ya existía, pero que va a ser, primero, más amplio, va a tener más cobertura y adicionalmente va a tener pues un rango legal que va a hacer que le aplique a una población cierta. Eso me gusta. Lo que no me gusta, que nadie está pensando en la sostenibilidad. La gente solo piensa en, que me cubra la transición, que yo no entre ahí, o que el que venga atrás que arree, que los jóvenes vean a ver cómo enfrentan ese descalce que hoy se está constituyendo con esta reforma. 752, don Andrés. Oiga, Ricardo, lo bueno, dos cositas muy rápidas. Lo bueno, primero, el sistema de pilares, la filosofía de la reforma. Yo creo que eso está muy bien, yo creo que eso es un sistema bueno en muchos aspectos para una sociedad como la colombiana, porque permite la coexistencia, la complementariedad de diversos sistemas, de diversos regímenes que coexistan, que se complementan, que creo que le sirve, por ejemplo, a poblaciones que hoy están muy desprotegidas. Entonces, en ese punto, lo bueno. Otra cosita muy brevemente de lo bueno. Yo estoy de acuerdo con Luis Ernesto. En esta reforma ha habido mucho ejercicio de moderación y de ceder. Es que recordemos que lo que decía el presidente Petro en campaña era que había que eliminar completamente el sistema de ahorro individual y pasar de un día para otro, en medio de la noche, los ahorros de todo el mundo a Colpensiones. Entonces aquí ha habido un ejercicio progresivo de ceder que yo lo aplaudo, me parece que está haciéndose una buena labor en el Congreso de Colombia. Lo malo, Ricardo, es que esta reforma en muchos de sus detalles se está haciendo de espaldas a realidades que luego nos van a golpear de frente, que son realidades demográficas, que son realidades financieras y que son realidades del mercado laboral, en particular la informalidad laboral. Y tan cierto es esto, Ricardo, que la propia ministra de Trabajo, que es la impulsora de esta reforma, lo sabe y lo que está diciendo es, mire, aquí nos vamos a tener que volver dentro de unos años a corregir unas cosas porque las realidades de fondo que sustentan el sistema pensional de un país, en este caso, no concuerdan con lo que se está aprobando. Volveremos para hablar de esto, todo levanta la mano más adelante. Seguimos hablando de la reforma pensional a la que le falta todavía el segundo tiempo en el Congreso de la República. Ya regresamos en Mañanas Blue. Les hablo de la polémica por el